Olvídate de la historia oficial, de lo que los críticos quisieron contarte y de los silencios impuestos. Hoy, nos vamos a meter de lleno en una verdad que pocos conocen, una revelación sobre uno de esos personajes que, para bien o para mal, no solo marcaron una época, sino que se grabaron a fuego en el alma del cine mexicano. Un nombre que, en cuanto se menciona, desata risas, picardía y, sobre todo, una polémica que nunca cesa. Estamos hablando de Alberto Rojas, sí, el mismo que muchos conocieron como El Caballo, un apodo que se convirtió en una leyenda, inseparable de un rostro que dominó la pantalla grande durante décadas. Él fue la imagen, el alma, la esencia misma de aquel género que redefinió los años 70 y 80, un universo vibrante y descarado donde encontrabas de todo, las famosas sexy comedias, de un cine de ficheras que muchos amaron y otros tantos despreciaron, pero que nadie, absolutamente nadie, pudo ignorar. Pero antes de los reflectores, antes del albur ingenioso, de los escenarios abarrotados y de convertirse en la figura inmortal que todos recuerdan, la verdadera historia de Alberto Rojas arranca muy lejos de todo ese ambiente de glamour y desinhibición. Nació y creció en Monterrey, en la modesta colonia Industrias del Vidrio, un lugar donde, según los relatos más íntimos, se formó rodeado de una familia que le inculcó amor, respeto y unas bases que se anclaron firmemente en su carácter. Desde que era un chavito, un fuego inextinguible ya se movía dentro de él, una pasión irrefrenable por el espectáculo que no surgió de la nada, sino que venía de lo más profundo de su ser. Desde esos días de juventud, pues probablemente soñaba con escenarios sin siquiera poder imaginar hasta dónde lo llevaría ese deseo inquebrantable, una vocación que se manifestaba en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra que pronunciaba. Sin embargo, como ocurre en la mayoría de las historias de éxito que ocultan un profundo misterio, no todo fue un camino de apoyo incondicional desde el principio. Hubo dudas, hubo desacuerdos, voces cercanas que no lograban ver con claridad el incierto sendero que Alberto anhelaba recorrer en el mundo del arte. Pero en medio de esa incertidumbre, emergió una figura clave, un verdadero pilar. Su abuela, fue ella, quien, según se cuenta, le soltó una frase que resonaría en su mente como un eco constante, una sentencia que prácticamente le marcó el destino y se convertiría en su mantra personal. Lo que tú quieras, lo que deseas, y si vas a ser barrendero, sé el mejor. Y ojo, porque esa frase no era cualquier cosa, era prácticamente un empujón directo a no conformarse, a hacer las cosas con toda la pasión del mundo, o simplemente a no hacerlas en absoluto. Y mientras esa verdad tan personal se gestaba en el seno de su familia, entre su círculo más cercano de amigos, surgió algo que, sin saberlo, terminaría siendo parte de su identidad para siempre. El apodo de El Caballo. No fue un sobrenombre impuesto, sino uno que Alberto no solo aceptó, sino que adoptó con orgullo como una bandera propia, un estandarte que, con el paso del tiempo, se volvería completamente inseparable de su nombre artístico. Pero, aquí es donde la cosa se pone verdaderamente seria, porque no basta con tener ganas, ni siquiera con tener un apodo pegadizo, si quieres destacar de verdad en un medio tan competitivo y despiadado como el del espectáculo. Fue entonces cuando Alberto Rojas tomó una decisión que no cualquiera se atrevería a ejecutar, una de esas que duelen en lo más profundo, pero que tienen el poder de cambiar el rumbo de toda una existencia. Decidió dejar su casa, su familia, su zona de confort en Monterrey y lanzarse a una aventura incierta, a empezar desde cero en la vertiginosa Ciudad de México. Partió sin garantías, sin un camino claro trazado de antemano, pero con una idea fija y ardiente en la cabeza, convertirse en alguien, en una figura relevante dentro del complejo y deseado mundo del espectáculo. Justo ahí, en ese instante de quiebre y valentía, es donde realmente comienza la leyenda, la verdadera historia de El Caballo, porque lo que vendría después no sería para nada sencillo, y podemos asegurártelo, tampoco iba a ser discreto. La transformación de ese joven soñador en el rey de la picardía apenas comenzaba a gestarse. Si te está pareciendo fascinante esta verdad oculta, no olvides suscribirte a Secretos de la Fama, para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones más profundas y revelaciones sorprendentes.
Antes de continuar con los secretos que nadie te contó, déjame en comentarios desde dónde nos estás viendo y qué recuerdos tienes del Caballo Rojas. Tu perspectiva es crucial para entender la magnitud de este personaje y se han ya establecido en la gigantesca Ciudad de México, empezando desde la más absoluta nada. Fue cuestión de tiempo para que Alberto Rojas comenzara a meterse, poco a poco, en ese mundo que tanto le llamaba, que lo atraía con una fuerza magnética. Su debut en la pantalla grande no fue precisamente con bombo y platillo, nada de eso. Fue algo mucho más discreto, casi como quien se mete por la puerta trasera de un gran evento. Apareció con un papel pequeño, casi testimonial, como un ayudante en la icónica película Santo en el Tesoro de Drácula, en el año 1969. Sí, ahí fue donde todo comenzó a tomar forma, sin reflectores rutilantes encima, pero ya pisando el terreno sagrado del cine. Ese mismo año, su inquietud lo llevó a no quedarse quieto. También participó en Almohada para Tres, mostrando su versatilidad desde el inicio. En apenas un año después, en 1970, volvió a aparecer en otra cinta que ya iba marcando el rumbo inconfundible que tomaría su carrera, Muñecas de Medianoche. Y pon mucha atención aquí, porque esto no fue una simple coincidencia, no fue un mero accidente. A partir de ese preciso momento, el Caballo empezó a sumergirse de lleno en ese tipo de cine que, en ese entonces, comenzaba a agarrar una fuerza inaudita, las controvertidas comedias eróticas, las famosas sexy comedias. Ese género que muchos criticaban ferozmente, pero que, misteriosamente, llenaba las salas de cine hasta el tope y ponía a todo el mundo a hablar, a debatir, a polemizar. Y fue justo ahí, en ese nicho tan particular y vilipendiado, donde Alberto Rojas no solo encontró su lugar en el mundo, sino que descubrió su verdadera mina de oro. Porque poco a poco, película tras película, se fue consolidando de una manera impresionante. Ese ni en su ascenso fue imparable, hasta que el público, casi por aclamación popular, le colgó un título que no cualquiera puede presumir, un título que lo inmortalizó, el rey de las sexy comedias. Y es que estas películas tenían una fórmula tan clara como un cristal, o es tan marcada como un sello, una fórmula que ya todos conocían y esperaban con ansias, mujeres despampanantes, cuerpos esculturales, y del otro lado, galanes que, siendo honestos, no eran precisamente modelos de revista, sino hombres comunes, accesibles, con los que el público podía identificarse. Y ahí es donde entraba la figura inconfundible de El Caballo, porque mientras otros podían depender de un físico impecable o de una belleza convencional, él no. Su verdadero superpoder, como muchos lo han dicho y la verdad lo confirma, no estaba en la apariencia, estaba en la boca, en el verbo, en esa facilidad de palabra que poseía para soltar frases ingeniosas, albures irresistibles, ocurrencias que desataban carcajadas y salir siempre bien librado de cualquier situación embarazosa. Eso, y solo eso. Era lo que lo hacía destacar entre la multitud de actores de su época. En pantalla, lo veías compartiendo escenas memorables con algunas de las mujeres más espectaculares y deseadas de la época. Nombres que no eran cualquier cosa, sino verdaderas leyendas del celuloide, como Sasha Montenegro, Maribel Guardia, Ana Luisa Pelufo o Isela Vega. Y lo más curioso, lo que verdaderamente llamaba la atención de manera ineludible, era que, dentro de esas historias de enredos y pasiones, él era el galán, el protagonista indiscutible, el que conquistaba los corazones y se llevaba todas las miradas. Pero no por guapo, no por físico imponente, sino por actitud, por verbo, por esa manera inconfundible de envolver a quien tenía enfrente, ya fuera dentro de la trama de la historia o, lo que es aún más importante, del otro lado de la pantalla, ve cautivando a una audiencia masiva que se entregaba por completo a su carisma. Así fue como Alberto Rojas, El Caballo, pasó de ser un desconocido con papeles insignificantes a convertirse en un auténtico ídolo popular, en un símbolo, en una figura que, le guste a quien le guste, quedó marcada para siempre en la historia del cine mexicano. Y lo más interesante, la revelación más profunda de su legado, es que ese estilo tan propio, ese descaro innato, esa forma tan particular de hacer comedia, apenas estaba agarrando vuelo, apenas estaba despegando,
porque lo que vendría después traía todavía muchísima más tela de donde cortar, más giros inesperados y verdades por desvelar que desafiarían cualquier expectativa inicial de lo que un actor de su tipo podía lograr. La verdad, su historia es un laberinto de sorpresas. Si alguien pensaba que el caballo se iba a quedar estancado, repitiendo siempre la misma fórmula, la verdad es que no conocía bien a Alberto Rojas, ni el misterio de su ambición, porque con el paso de los años, lejos de apagarse o estancarse en un solo rol, su carrera empezó a transformarse, a crecer y a tomar caminos que no todos los actores de su tipo se atrevían, ni se atreven, a explorar con la misma audacia. No se conformó con estar solo frente a la cámara, quiso ir más allá, y entonces empezó a meter mano en todo, actuación, sí, pero también escritura, producción y, finalmente, dirección. Fue en 1982, cuando dio ese brinco inesperado, cuando decidió ponerse detrás de la cámara y dirigir su primera película, una que encapsulaba su estilo, un macho y sus muchachas. Y ojo aquí, pero porque no fue un intento aislado, no fue un simple a ver qué sale. Después de ese audaz debut, vinieron varios proyectos más bajo su dirección, dejando claro que lo suyo no era una casualidad. Reveló que también sabía cómo mover los hilos detrás del escenario, controlando la narrativa y el ritmo. Empero, como todo en la vida, los tiempos cambian, y con ellos las preferencias del público y las tendencias de la industria. Ya para la década de los 90, cuando ese boom innegable del cine de ficheras comenzó su inevitable declive, sus apariciones en el cine, que antes eran constantes, empezaron a bajar de manera significativa. Ya no era lo mismo, el público estaba evolucionando, la industria también se transformaba y muchos actores en su lugar simplemente desaparecieron, engullidos por el olvido. Pero él no. Aquí es donde se nota quién tiene verdadero oficio y quién solo fue una figura pasajera, una moda efímera. Porque en lugar de aferrarse a algo que ya venía en caída libre, Alberto Rojas tomó otra decisión clave, una de esas que definen carreras y marcan un antes y un después. Regresar a lo que, según se dice en voz baja y la verdad lo confirma, siempre fue su verdadera y más profunda pasión, el teatro, ese espacio sagrado de contacto directo. NON. Aquí viene algo verdaderamente interesante, algo que no muchos saben o que pocos se atreven a hacer, incluso hoy en día. Se negó, así tal cual, de manera rotunda, a entrarle al mundo de las telenovelas o a los programas de televisión, esos formatos masivos que prometían fama y estabilidad. Nada de eso le llamaba la atención. Sentía que no era su lugar. Él quería otra cosa. Quería una conexión más íntima y genuina. Quería el contacto directo, el cara a cara con la gente, sentir la reacción en vivo, sin filtros, sin cortes, sin segundas tomas, una experiencia pura y sin intermediarios. En ese escenario vibrante, bajo las luces directas del proyector, fue donde volvió a encontrar su lugar, donde se reinventó a sí mismo. Pero no cualquier tipo de teatro, no. El caballo se fue por un camino más incómodo, más arriesgado, mucho más directo y sin concesiones. El teatro de cabaret, la sátira, política, ese tipo de humor que no se anda con rodeos, que golpea sin piedad. Ahí empezó a crear rutinas, obras, números, que no solo hacían reír a carcajadas, sino que también incomodaban, revelando verdades incómodas. Porque no se quedaba en lo superficial, en la comedia inofensiva, le entraba de lleno a temas espinosos del país, a la situación política del momento, a figuras públicas y poderosas que muchos preferían no tocar ni con el pétalo de una rosa. Se dice, por ejemplo, que llegó a hacer burla directa de personajes como la maestra Elba Ester Gordillo, la enigmática y todopoderosa líder sindical. Y claro, eso jamás pasaba desapercibido, pues una cosa es hacer reír y otra muy distinta es hacer reír señalando, exhibiendo, picándole donde más duele el poder. Y ahí, más de un funcionario, que más de uno en las altas esferas del poder, no lo veía con buenos ojos, sintiendo la punzada de su crítica. Pero a El Caballo, eso parecía importarle muy poco, casi nada. Porque si algo había demostrado desde el inicio de su carrera, es que no era de los que se quedaban callados ni de los que jugaban a lo seguro, guardando silencio. En esa etapa, lejos de desaparecer, volvió a consolidarse, pero ahora desde otro frente, uno donde el aplauso o el silencio se sentía directo en la cara
sin mediadores, una verdad cruda. En la faceta de Alberto Rojas como director y actor de teatro político y sketches de cabaret, fue, sin exagerar, una de las etapas más incómodas, más directas y más sin filtro de toda su carrera. Porque aquí ya no estábamos hablando del caballo de las sexy comedias, del galán pícaro que conquistaba con albures. No. Pues aquí estábamos ante un tipo que se subía al escenario para decir cosas que muchos pensaban en silencio, pero muy pocos, casi nadie, se atrevían a pronunciar en voz alta, desnudando la hipocresía. Cuando el cine empezó a apagarse para él en los 90, no se fue a buscar refugio en la televisión, como muchos otros colegas. No le interesaban las telenovelas ni los programas donde todo está medido, donde hay un guión estricto, una censura disfrazada y límites claros a la expresión. Él quería libertad absoluta y la encontró en el irreverente cabaret. Ahí, en ese formato más íntimo, más directo, empezó a construir un estilo que mezclaba humor, picardía y crítica política sin anestesia. Un estilo que era puramente suyo. Como director, no solo montaba obras, armaba verdaderos espacios de desahogo social, de catarsis colectiva. Sus sketches no eran solo para hacer reír, eran para exhibir, para señalar, para incomodar a la audiencia y a los poderosos. Tomaba figuras públicas, políticos, situaciones escabrosas del país y los llevaba al escenario de forma burlesca, exagerada, pero con un fondo muy claro, una verdad innegable. No era una sátira fina, elegante, no. Era una sátira con colmillos afilados, con albur, con doble sentido, con ese estilo que conectaba directo con el público de barrio, con la gente que entendía perfectamente de qué se estaba hablando sin necesidad de explicaciones adicionales. Se dice que en sus rutinas no tenía problema en parodiar a personajes del poder, en ridiculizar decisiones políticas absurdas o en poner sobre la mesa temas que en otros espacios simplemente no se tocaban, considerados tabú. Y claro, eso tenía consecuencias porque no faltaban las miradas incómodas, las críticas mordaces, los comentarios de que se estaba pasando de la raya, de que eso no se dice en público. Pero precisamente ahí, en ese atrevimiento, estaba la esencia de El Caballo en esta etapa. La verdad, sin velos. Como director, cuidaba mucho el ritmo, el impacto, el misterio que precedía a cada golpe cómico. Sabía perfectamente dónde meter el golpe, desde dónde soltar el remate y cómo hacer que el público pasara de la risa más sonora a ese momento incómodo, casi de revelación, donde la carcajada se convierte en un inquietante «es cierto, pero nadie lo dice». Sus montajes no eran grandes producciones, no necesitaba escenografías enormes ni efectos especiales. Su fuerza residía en el texto, en la interpretación y en ese contacto directo con la gente. Enya, algo clave, una verdad que pocos aceptaban, es que no era un humor para todos. Era un humor que dividía, que a algunos les parecía valiente y a otros excesivo, vulgar. Pero lo que es un hecho innegable es que en esa faceta como director y actor de teatro político y cabaret, Alberto Rojas volvió a hacer lo que mejor sabía: provocar risa, provocar molestia, provocar conversación. Y en un país donde muchas veces se prefiere el silencio cómplice, eso ya era bastante, una verdadera hazaña. Neni. Pero aquí viene una parte que muchos no se imaginan, porque detrás de ese personaje descarado, albureador y sin pena, había un Alberto Rojas completamente distinto, una verdad que guardaba celosamente. Sí, el mismo caballo que en pantalla parecía no tener filtros ni tapujos. En su vida privada era todo lo contrario, un hombre que cultivaba el misterio de su intimidad. Se dice que era un hombre extremadamente reservado, celoso de su privacidad, de esos que no andaban ventilando su vida personal a cualquiera, nada que ver con el relajo que proyectaba en el cine. De hecho, quienes lo conocieron de cerca cuentan que era bastante estricto, disciplinado, muy profesional con su trabajo. O sea, el desorden se quedaba en el personaje, que porque fuera de cámaras, la cosa era muy seria. En Enya hay un dato que pinta mucho de cómo era en lo personal, una revelación de su lado más tierno y humano, su amor incondicional por los animales. No era cualquier cariño, no. Llegó a tener hasta 18 perros en su casa, así como se oye, una locura para algunos, pero para él era parte esencial de su mundo, una expresión de ese lado sensible que casi nadie veía. En el terreno sentimental,
también tuvo una historia que contrasta fuertemente con la imagen que muchos tenían de él. Estuvo casado durante 42 años con la actriz Lucero Reynoso, una relación larga, sólida, de esas que ya no se ven tan fácil en el medio artístico. Él mismo la consideraba, sin titubear, el amor de su vida, su pilar inamovible. Y juntos formaron una hermosa familia con 3 hijos: Lucero, Alberto y Luz Edith, a quienes veía como sus mayores tesoros, su verdadero legado. Pero no todo fue tranquilidad, porque así como en el escenario no se guardaba nada, esa franqueza también le trajo problemas reales y pesados, de esos que te marcan para siempre. Encho ENS dice que en algún momento tuvo un enfrentamiento serio tras hablar mal de una figura muy poderosa, precisamente la líder sindical Elba Ester Gordillo. Y no fue cualquier cosa. La situación escaló tanto que, según se cuenta entre bastidores y los allegados confirman, llegó a recibir advertencias directas, de esas que no suenan a juego, que donde prácticamente le dijeron que mejor guardara silencio o lo harían callar por otros medios. Así, sin rodeos, una verdad aterradora. Y claro, eso ya no era parte del espectáculo, ya no era parte de la comedia. Eso era la vida real tocando fuerte a su puerta, una amenaza latente. Por otro lado, había algo que también lo incomodaba profundamente y que deja ver su lado más humano y vulnerable. Su propia hija, Luz Edith Rojas, reveló que a El Caballo no le gustaba la idea de que sus hijos vieran sus escenas eróticas, esas mismas que lo hicieron famoso dentro del cine de ficheras, porque aunque ese género lo llevó a la cima de la popularidad, también cargaba con esa etiqueta, ese estigma. Un cine que muchos criticaban por sus guiones simples, por su tono machista, por ser considerado por algunos como una etapa de crisis y baja calidad dentro del cine mexicano, aunque eso sí, era extremadamente popular y rentable. Y ahí estaba la contradicción, el misterio del hombre. El mismo que hacía reír con ese tipo de escenas, en lo personal, prefería que su familia no las viera, como si hubiera una línea muy clara, un límite infranqueable entre el personaje descarado y la persona íntima. Y eso, al final, deja ver que El Caballo no era solo lo que aparecía en pantalla. Había mucho más detrás, capas de una personalidad compleja, cosas que no todos alcanzaron a ver, verdades ocultas que también formaron parte esencial de su inmensa historia. Juárez, cuando parecía que El Caballo ya había salido bien librado de todas las batallas, de todos los problemas y polémicas, la vida le soltó el golpe más duro, de la revelación más cruel e inevitable de todas. En el año 2015, un sangrado lo obligó a ir al médico de urgencia, y ahí vino el diagnóstico que nadie, absolutamente nadie, quiere escuchar: cáncer, una enfermedad incurable. Así, sin rodeos, la verdad le golpeó de frente. Pero lo que vino después fue lo que terminó de marcar su historia, de construir su leyenda definitiva. Porque a pesar de los tratamientos agotadores, del desgaste físico y emocional, del dolor que ya estaba presente y era una compañía constante, Alberto Rojas no canceló compromisos. No se bajó del escenario, no dejó tirado a su público, a esa gente que tanto amaba y que lo había acompañado durante tantos años. Siguió trabajando, siguió cumpliendo, como si el escenario, el aplauso y el contacto con la gente fueran lo único que lo mantenía en pie, lo único que le daba sentido a su última batalla. Entonces llegó ese momento que ya parecía una despedida silenciosa, una revelación velada de lo que estaba por venir, sin necesidad de palabras. En una de sus últimas funciones de la emblemática obra La Cenicienta, más de 5,000 personas se pusieron de pie y lo ovacionaron durante 5 minutos interminables. 5 minutos de aplausos, de respeto, de reconocimiento profundo, como si todos, de alguna manera, supieran en su corazón que estaban viendo por última vez a ese hombre que nunca se guardó nada, que siempre entregó el alma. Finalmente, el 21 de febrero de 2016, en la Ciudad de México, El Caballo se fue. Un paro cardíaco, derivado de la implacable enfermedad del cáncer, terminó cerrando su historia terrenal. Pero no de cualquier manera. Se fue en paz, en la tranquilidad de su casa, rodeado del amor de su familia. Se fue como los grandes, dejando un vacío inmenso, pero también un legado inmortal, una verdad que perdurará.
Así quedó su legado. Un superhéroe terrenal, sin capa, sin músculos de revista, pero con un poder que muy pocos tenían. Un verdadero secreto de su éxito: el Verbo. Un extraordinario padre que siempre dijo que su mayor triunfo y su más preciado misterio fue su familia, a la que amó incondicionalmente. Esa facilidad de palabra, esa carisma desbordante, esa forma de conquistar en la ficción y de hacer reír a carcajadas a todo un país. Pero, ni después de su partida, todo fue calma, porque su propia hija, Luz Edith, denunció públicamente algo que encendió la molestia y la indignación: la clonación y venta ilegal de playeras con su imagen. Gente lucrando descaradamente con su nombre, afectando directamente a la familia que tanto protegió. Como si ni la muerte fuera suficiente para que lo dejaran descansar en paz. Una última batalla por su memoria. Y así, sin pedir permiso, sin suavizar nada de su esencia, se fue el caballo. Dejó una huella tan profunda que, guste o no, sigue dando de qué hablar, sigue provocando, sigue siendo un tema de conversación. Porque la verdad es que Alberto Rojas, Boes el Caballo, fue mucho más que un simple actor de comedias. Fue un personaje que marcó toda una época del cine mexicano, que desveló la picaresca del alma nacional. Si esta historia te atrapó, si te reveló verdades que no conocías, no olvides suscribirte a Secretos de la Fama, para que sigamos desenterrando las historias más sorprendentes y los misterios más guardados. Nos vemos en la siguiente revelación.